para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ese versículo 29 es serio, pero bueno, vamos a luchar para llegar hasta ahí. Bien, le dije que este discurso, el tema de esta tarde es el discurso de Cristo después de la sanidad del paralítico. Y vamos viendo ese discurso versículo a versículo, que es muy amplio, ¿verdad? Nos va a tomar quizás una predicación más o dos, no lo sé. Pero ese discurso es sumamente importante, hermano. El Evangelio de Juan es importante porque Juan habla muy enfáticamente de que Jesucristo es Dios, ¿verdad? O sea, ese es uno de los contenidos importantes del Evangelio de Juan. Y otro es que la salvación es por la fe sola. Hay en Juan casi 90 versículos donde dicen que la salvación es por la fe en Cristo, por creer en Cristo, por confiar en Cristo, ¿verdad? Y no pone otro requisito más, sino solamente la fe. La fe, ejercer la fe en el Hijo de Dios para vida eterna. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el versículo clásico de Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo es casi la Biblia resumida, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted ve ahí en ese versículo bautismo, o una vida santa, o tomar santa cena, ¿verdad? O congregarse a todos los cultos de la iglesia. No, ¿verdad? Claro, el que ha nacido de nuevo, su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, y es el Espíritu que le va a guiar a congregarse, a llevar una vida de fe, a hacer buenas obras de fe, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios, según la voluntad de Dios, no para que me vean. Entonces, el domingo pasado estábamos diciendo que Juan capítulo 5, versículo 24 es muy importante, porque dice Juan 5, lean su Biblia para que vean que es importante, 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces dijimos que esa frase, de cierto os digo, Cristo la utilizaba cuando iba a decir algo muy importante. Entonces, solamente en Juan hay 25 versículos donde se enseña esa frase, de cierto os digo. Yo he tomado unos 10, 12, los comencé a enseñar el domingo pasado, entonces ahora voy a continuar con esos versículos, ¿verdad? De cierto os digo. Hay otros versículos, en los demás evangelios son como unos 9 más o menos, que solo dicen de cierto, que también son verdades muy importantes, y de esos 9 yo he escogido 3, y lo vamos a ver,
¿verdad? Así que vamos a comenzar con el que nos quedamos el domingo pasado. Es un versículo muy, muy importante. Juan 6:53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Será que tenemos que comer la carne literal de Cristo? ¿Será que tenemos que tomar la sangre literal de Cristo? No. En el contexto, o sea, lo que está antes de ese versículo y lo que está después, cuando Cristo dice eso, es más, muchos discípulos de Él ya se alejaron, ya no siguieron, porque pensaban ellos que Cristo hablaba de canibalismo. Y no, si usted lee todo el contexto, ¿verdad? Cristo se está refiriendo que comer su carne y beber su sangre es ejercer la fe sola en Él para vida eterna. O quizás alguno lo entendió, ¿verdad? Y quizás pensaron que la fe sola no era suficiente para la salvación, como piensan hoy en día muchas personas. No, hay que hacer, hermano. Hay que perseverar. No, sí que eso no es malo. Es que los que hemos nacido de nuevo, siempre vamos a perseverar siendo hijos de Dios. Dios nunca nos va a expulsar de su familia. ¿Por qué? Porque ya nacimos en la familia de Dios. Siempre vamos a perseverar. Pero ellos, los que usan el verbo perseverar, se refieren a que no hay que dejar de congregar. Sí. O sea, no es bueno que un creyente deje de congregarse. Debe congregarse para alimentarse espiritualmente, para oír testimonio, para exponerse a la palabra de Dios. Es importante, ¿verdad? Pero la salvación es un regalo de Dios por la fe sola en Cristo. Entonces, en ese pasaje, muchos se van. Aún Pedro le dice, Señor, estos se están yendo. Y Cristo dijo, ¿qué dijo Cristo? ¿Acaso querer iros vosotros también? O sea, en español, también ustedes quieren irse, pues. ¿Qué dijo Pedro? No, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Fíjense bien, palabras de vida eterna, no mandamientos de cosas que hacer. Entonces, uno que nace de nuevo, ¿por qué la gente del mundo no busca de Cristo Jesús? No, hay que congregarme el domingo. El domingo hay partidos de fútbol, se pone bien alegre en Metrocentro, un montón de cosas. Entonces, ellos no quieren cambiar su alegría, voy a decir, por Cristo Jesús. Es que si pongo la fe en Cristo, voy a tener que congregarme los domingos. Es obligación congregarse el domingo, hermano. Es una obligación espiritual. Pero si alguien no se congrega el domingo, deja de ser salvo. Y en muchas iglesias, si usted ya deja de congregarse, dicen los arminianos, ese ya perdió la salvación. Y si no, dicen los calvinistas, no, ese nunca fue salvo. Y toman como señal el congregarse. Es ahí donde mucha gente tiene miedo, ¿verdad? Y hasta va hipócritamente a la iglesia porque quiere cumplir, quiere perseverar. Claro, no conocen el evangelio de la gracia de Dios. Ellos conocen el evangelio de Cristo más algo para ser salvo. Entonces, eso es. Hay que creer, ¿verdad?, que Jesucristo es Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día para tener vida eterna. Solamente, solo eso, hermano. Sí, solo eso.
Y digo sí para que se despierte, ¿verdad? No, eso es muy atrevido. Ya no me dan ganas de venir otro domingo, hermano. No venga. No venga. Pero por allá, cuando dicen, ya no vengo el domingo, ¡ih! Las coritas dicen, ¿verdad? Entonces, por eso ponen requisitos. Porque muchos predicadores predican por dinero, ¿verdad? Por dinero, porque de ahí comen ellos, su esposa, sus hijos, y los hijos ya están en la universidad, y la universidad es cara, pues. ¿Me entiendes? Entonces, cuando se va un miembro, ¡ih! Como dijo alguien, se me fueron $40 ya, mensuales. Entonces tiene que poner requisitos, ¿verdad? De que para salvarse hay que la fe en Cristo más congregarse, más perseverar. Bien, vamos al versículo rapidito. Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ajá. Si usted se ha fijado, estamos predicando Romanos 6 en la mañana y Pablo explicó esta doctrina más ampliamente. Cristo solamente aquí lo dijo, ¿verdad? De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Habla de inconversos ahí? Sí. Un inconverso, ¿verdad? No ha nacido de nuevo, es esclavo del pecado naturalmente, ¿verdad? Esclavo del pecado. Tiene que poner la fe en Cristo para liberarse. Pero lo trágico es, hermano, ¿un creyente puede ser esclavo del pecado? Sí. Cuando deja que su naturaleza pecaminosa gobierne en su vida, ¿verdad? Se convierte en un esclavo del pecado. Por eso, cuando el apóstol Pablo desarrolla la doctrina, dice que o somos esclavos del pecado o esclavos voluntarios de Jesucristo. ¿Ah? Y acuérdense que un esclavo no tiene voluntad. Hace lo que su Señor le dice. No para ser salvo, sino porque ya es salvo. Entonces, usted, mi hermano, cada día de nuestra vida vamos a decidir si somos esclavos del pecado o esclavos de Cristo. Acuérdense que Pablo en sus cartas, Pablo escribió 13 cartas. Y en algunas de ellas él se identifica como, aquí traduce, Pablo, siervo de Jesucristo. No, la mejor traducción, la traducción más literal es Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo vivía para Cristo, Pablo vivía para agradar a Cristo, Pablo vivía para predicar el evangelio de la gracia de Dios. Un esclavo. Y ahora, hermanos, nosotros podemos hacer lo mismo en las redes. O simplemente darle compartir a lo que se publica en la página de la iglesia. Usted está predicando. La tecnología nos ayuda mucho ¿cómo se llama? A realizar el papel de esclavo de Cristo. Pensar en Cristo. Pensar en las cosas de Dios en el día, hermano. Eso nos va a evitar muchos problemas en la vida. Pero bueno, me estoy alargando mucho. Tengo que avanzar, hermano. Discúlpeme. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Mire, hermano, yo cualquier día voy a comenzar una serie de versículos difíciles donde aparentemente la fe sola no es suficiente para salvación. Este es uno de ellos, ¿verdad? Alguien va a decir, mira, aquí dice que tenés que obedecer la palabra para ser salvo. Otros dirían, no, vos tenés que hacer la voluntad de Dios para ser salvo. Hermano, ¿y cuál es la voluntad de Dios hoy en día para un inconverso? Creer el evangelio, poner la fe en Cristo. Entonces, la voluntad de Dios para un inconverso es que pongan. Entonces,
el guardar la palabra para un incrédulo es que pongan la fe en Cristo. Porque antes de hacer, tiene que creer, ¿verdad? Entonces, este es uno de los versículos que aparentemente diría alguien: mira, aquí dice que tenés que guardar la palabra, tenés que obedecer los mandamientos. La pregunta lógica es: ¿cuántos mandamientos? Con el 51% de mandamientos, ¿está bien para salvarse? No, es que no es por obra. Entonces, la Biblia que tenemos nosotros, yo he llegado a la conclusión, ¿verdad?, que nuestro amado Dios nos ha dado ese rompecabezas para que la estudiemos, hermano. Es que la Biblia es una mina de tesoros espirituales increíbles. Y yo, mire, yo me sorprendo. Cuando yo preparo estas diapositivas, yo leo estos versículos varias veces, yo me quedo admirado la sabiduría humana con la cual han sido hechos estos versículos. Y digo yo, no, hay que estudiar. Hay que estudiar. Y eso es lo que a los latinoamericanos no nos gusta, estudiar. Por eso somos países pobres. De México para abajo, pobreza, excepto Chile. ¿Por qué? Yo le pregunto a esa Sonia: mira, ¿y tus alumnos quieren estudiar y algún día ser profesionales? No. ¿Quieren ser tiktokeros, me dice Sonia? ¿Youtuberos? Sí, hermano. Y yo lo entiendo porque yo fui también alumno. Y a mí, yo iba a la escuela porque me mandaban de la casa, hombre. Yo saqué el bachillerato a puro empujones, ¿me entiendes? Y con mal y raspado pasaba siempre, todos los años. Pues. Me gustaba. Y me gustaba venir aquí a Los Felices porque después de la clase te quedaba en la cancha de básquetbol, ¿me entiendes? Hasta que ya no se miraba. O sea, es porque el alumno no entiende. Entiende que en el futuro, con una carrera profesional, el trabajo va a ser suave y va a ganar más. Porque si no estudia, después va a trabajar muy duro y va a ganar poquito, hermano. Esa es la realidad. Esa es la realidad, ¿verdad? Igualmente, entonces, ¿cómo aplicamos eso a la palabra de Dios? También en las iglesias, la gente, los hermanitos se conforman en venir al culto el domingo, sea a la mañana o a la tarde, y después de eso creen que ya su relación o su responsabilidad con Dios ya terminó. Yo estoy bien, ya le cumplí a Dios, ya le di el culto de la mañana. No, hombre, no, eso es lo mínimo que teníamos que ver hecho. Tiene una Biblia en su casa, usted puede leerla en la comodidad de su casa, o en el teléfono, etcétera. O sea, el ser hijo de Dios, el ser un creyente, es de tener una relación diaria con el Señor Jesucristo. ¿Me entiendes? Pensar en Él, recordar la palabra de Dios, cuando viene la tentación, alejarnos, etcétera. Pero bueno, entonces acá, hermano, el guardar la palabra es poner la fe en Cristo, ¿verdad? De cierto os digo, el que pone la fe en Cristo nunca verá muerte eterna. Voy a seguir. Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Hermano, este versículo es uno de los más significativos que enseñan que Jesucristo es Dios. Los fariseos, cuando oyeron, fíjate bien, es otro discurso en Juan capítulo 8. Cuando los fariseos oyeron que Cristo dijo eso, ¿qué dijeron ellos? Si ni 50 años tenés. ¿Y hace cuánto tiempo había existido Abraham?
unos 1500 años atrás. Aquí hay hermanitos nuevos. Debo explicarles. Abraham aparece en Génesis. La primera vez que aparece es en Génesis capítulo 12, el primer libro de la Biblia. Y de ahí tiene que pasar 1500 años para aparecer Cristo. Pero él dijo, antes de Abraham, yo soy. Ellos entendieron, este es blasfemo, este es herético, este está diciendo que es Dios. Y efectivamente lo es. ¿Por qué es importante la frase yo soy? Porque le dije, Abraham aparece en eso, más adelante en Génesis, más adelante en Éxodo, cuando Moisés anda en el desierto y ve una llama de fuego, una zarza ardiendo, se está quemando, y Moisés va, y es Dios que está en esa zarza. Y Moisés le pregunta, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? La respuesta fue, yo soy. El nombre de Dios es yo soy el que soy. Y en hebreo se escribe con 4 letras consonantes, que podrían sonar más o menos como Yahweh. Algunos dicen Yahvé. Otros dicen Jehová. Es lo mismo. Es el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces el nombre de Dios es yo soy, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo Cristo? Que antes de Abraham en Génesis, él ya existía. Y de hecho ya existía. Porque vemos a Cristo en el Antiguo Testamento, pero sería un tema muy amplio ese, hermano. Por eso Cristo después dice, yo soy el pan de vida. Cristo dijo también, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. No es por María, no es por la niña Mari, es por Cristo. Es por Cristo. Entonces, Cristo, yo soy el camino, la verdad. Y de último dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Verdad? El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Porque separados de mí. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios ahora para ustedes, creyentes? Que permanezcamos en comunión con Él. Que confesemos a diario nuestros pecados. Porque todos pecamos. Y el primer pecador de esta iglesia es el pastor. Yo soy el primero de los pecadores. Porque a pesar de lo poco que he aprendido de la Biblia, peco. De pensamiento. A veces me cae mal, me cae gordo algún hermano. No todos, ¿verdad? Uno. Porque tengo también una naturaleza inclinada. A usted no le cae mal ninguna persona, ¿verdad? Su suegra, su cuñado, su vecino, su compañero de trabajo. No, ustedes son sanos, son espirituales. Entonces, Cristo dijo, yo soy. Volvió, pues, Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Hace poco lo mencioné, ¿verdad? Porque, vamos a ver, no vamos a llegar hasta ahí. Antes de que Cristo apareciera, aparecieron muchos farsantes. Hay un escritor llamado Josefo
Y él dice que aparecieron como más de 500 falsos cristos antes que el Señor apareciera. Gente como ahora, va, que quiere vivir de la palabra de Dios. Entonces, después de decir que hay muchos salteadores, dice Cristo en ese pasaje, mucha gente que no era el Cristo y quería que las ovejas lo siguieran. Entonces, el versículo ahí habla de que la única puerta de entrada a la vida eterna es la religión evangélica, es la iglesia bautista, es la iglesia Asamblea de Dios. No, es Cristo. Es Cristo. Cuando usted oiga que dice una iglesia o una religión que es la única en la cual hay vida eterna, es falsa, hermano. Es falsa. Porque la puerta de entrada es nuestro maravilloso Señor Jesucristo. En la Biblia no aparece ningún nombre de religión, ni evangélica ni católica. Solo aparece Cristo derramando su sangre preciosa en la cruz por nuestros pecados. Eso es todo. Y hay varias religiones falsas muy marcadas. Dice, si no perteneces aquí, no puedes obtener la vida eterna en otra parte. Somos la única iglesia verdadera y todas las demás son falsas, dicen ellos. ¿No es cierto? No es cierto. Vamos a Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Voy a comenzar de atrás para adelante. ¿Cuál es ese fruto de esa semilla muerta? ¿Cuál es? No me defrauden, hombre. Digan algo. ¿Y lo sí? Ustedes son ese fruto. Ustedes. De cierto digo que si el grano de trigo, Cristo se refiere a él mismo como grano de trigo, ¿verdad? Si el grano no cae a tierra y muere, ¿verdad? Queda solo. Pero si muere, y de hecho murió en la cruz, ¿y qué pasó? Lleva mucho fruto. El apóstol Pedro en Hechos, después que Cristo es ascendido al cielo, predica un mensaje, ¿y cuántas almas se convierten? 3,000. Días después sanan al cojo, otra predicación, ¿y cuántos se convierten? 5,000. Y de ahí en adelante, hermano, mucha gente se ha salvado por la fe sola en Cristo. Y fíjese, cuando Pedro predicó esos dos sermones, no había ninguna iglesia en el mundo. Allí en Jerusalén estaba la iglesia falsa, que los líderes de la iglesia fueron los que mataron a Cristo. Entonces, ¿te das cuenta que la salvación no es por medio de una iglesia o religión? Es por Cristo. Es que solo es de usar el sentido común, hermano, y leer la Biblia para que no lo engañen a uno. Pero ¿cuál es el problema de nosotros los centroamericanos? No nos gusta leer. No nos gusta leer. Y por eso usted ve un montón de falsos maestros, ignorantes bíblicos, algunos ladroncillos, otros adulterillos, ¿me entiendes? Y la gente lo sigue. Porque el hombre es famoso, porque la iglesia es grande, porque tienen radio o televisión. Y la gente sabe del pecado del líder. No le importa. Se siente bien allí, porque esa iglesia es famosa a nivel de El Salvador y aún a nivel internacional ahora con las redes. Y digo yo, se necesita ser bien hipócrita para estar en una iglesia así. Así como lo oyo. Yo lo entiendo. Yo entiendo porque en mi segunda iglesia yo no me quería salir, hermano. De ahí me sacaron casi a patadas, ¿me entiendes? Sí.
El Señor me sacó, pues, siempre ha sido un poco rudo, ¿me entiendes? Tuvo que sacarme y poner en mi corazón y en el de otro hermano más fundar esta iglesia. Cuando yo vi, estuve en dos iglesias, fui miembro, y en las dos, siendo ignorante bíblico, vi fallas doctrinales de interpretación bíblica, y esto pues, eso me animó a ir al seminario, ¿entiendes? Porque decía yo, si este versículo por simple lógica se interpreta así, pero el líder no, inventando. Eso fue lo que a mí me animó a ir al seminario. No es posible. Mire, a mis dos pastores, yo los admiré. Los admiré porque tenían bastante conocimiento de versículos aislados de la Biblia, mas no doctrina cristocéntrica. Conocían bien la Biblia, muchos, como la mayoría de predicadores, conocen muy bien la Biblia. Y algunos la utilizan para manipular por ignorancia. No es porque sean mala gente, no, son ignorantes. Y quieren vivir del Evangelio, una vida suave, ¿verdad? Etcétera. El punto es, hermano, y obviamente a estos predicadores no les importa que la gente se salve. Les importa que se llene, que haya bastante gente. Mire, cuando llegan poquitos, esos pastores reúnen a sus líderes y los regañan. ¿Y ustedes qué están haciendo? Porque en algunos líderes hasta les pagan a los servidores más cercanos al pastor. Son empresas, les pagan, tienen salario, etcétera. Muy bien. Ya tenemos con Juan, ahora vamos a ver 3 versículos que no son de Juan. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Fíjense bien que estos hermano Mateo no usa el de cierto digo. Y le repito, solo hay 9 versículos aproximadamente que usan porque de cierto digo. ¿Qué vas a decirnos, Mateo? Les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, en otras palabras, hermano, está diciendo Mateo que todo lo que está en la Biblia se tiene que cumplir porque es palabra de Dios, no de hombre. Pero usted preguntará, ¿y qué dice la Biblia del futuro? Fácil. Dice la buena noticia que Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra solamente para sus hijos e hijas, los que han puesto la fe en Cristo. ¿Es eso una buena noticia, hermano? Diga, solo para nosotros un cielo nuevo y tierra nueva. La mala es que esta tierra, cuando tiene usted su casa, sus terrenos, va a ser destruida. Todo Prado de San Miguel, quemado. Ya se afligió de él y le van a decir hasta los brazos, no, cálmate, mi amor, cálmate. Todas las pertenencias humanas sobre esta tierra van a desaparecer. El centro de registros, ¿me entiendes? Con su escritura, va a ser quemado. ¿Verdad? Esa es la mala noticia. Y usted con cuerpo glorificado, ¿para qué necesitamos una habitación terrestre, hermano? No, para nada. Entonces, eso es solamente algunas de las promesas futuras del Señor. También Cristo prometió que antes que venga el anticristo, Él va a venir y los muertos de Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros vamos a ser transformados para no pasar
por la gran tribulación de 7 años sobre esta tierra donde el anticristo va a gobernar. Pero ese es otro tema. Vamos a otro versículo. Mateo 6:2. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cristo sabía, ¿de qué habla ahí, hermano? ¿Cuál es el tema ahí, hermano? Es la hipocresía. Cristo está diciendo que muchas personas van a hacer cosas en las iglesias o en las calles para ser vistos de otras personas. O para ser, dice, alabados o admirados de otras personas. Desde Cristo, si éste hace algo y la gente lo admira, esa es su recompensa. No va a tener recompensa. Es un hipócrita. Es un hipócrita. Y muchas personas, lamentablemente, ¿verdad? En algunas iglesias sirven o están al frente para ser admirados. Les gusta el protagonismo, ¿verdad? Y dice Cristo, ya tienen su recompensa, ¿verdad? Entonces, y acuérdese, grábese esto, hermano. En la Biblia, el único personaje cuando confrontaba a otras personas que usó la palabra hipócrita fue Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él sabía de que mucha gente va a utilizar las cuestiones espirituales por hipócritas para que la gente lo vea. Vamos al último versículo. Marcos 3:28. De cierto os digo que todos los hombres que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Ahí se me olvidó poner el siguiente versículo. Menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no le será perdonada a otra persona. ¿Pueden ustedes cometer ese pecado? No, jamás. Porque en ese pasaje, a los que no se le va a perdonar sus pecados, es a los que rechazan a Cristo Jesús, a los que no han puesto la fe en Cristo Jesús. Esos, ¿me entiende? O sea, lo dije en otra palabra, el único pecado que Dios no va a perdonar o no perdona es la incredulidad hacia su Hijo amado que murió en la cruz. Si alguien no pone la fe en Cristo Jesús, él mismo se está autocondenando al lago de fuego. A eso se refiere ese pasaje. No lo puse completo, me acordé, pero después se me olvidó agregar. Bien, terminamos ahí ese punto. Ahora vamos a ir a Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿La muerte significa extinción o desaparición? No. La muerte para Dios significa separación. Separación. Entonces, el pasaje, esa palabra muertos, puede hablar de muertos físicos y también muertos espirituales. Creo que aquí lo traigo anotado. Esto podría también aplicarse a los física y espiritualmente muertos. Ajá, sí. Cuando Cristo venga, hermanos, fíjense bien, hay un versículo adelante. Voy a explicarlo mejor ahorita para que, por si no llego hasta ahí. Lee, por favor, Jan, también usted léalo, por favor, Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno
saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Si usted lee ahí, está hablando de la resurrección de creyentes y de inconversos. Cristo está enseñando la resurrección, pero no está enseñando que van a ocurrir en el mismo momento. Es ahí donde se ocupa el estudio bíblico serio, ¿verdad? Porque ahí aparentemente pareciera que es una sola resurrección y no. Cuando Cristo venga por su iglesia, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Fíjese bien. Pero 1007 años después, va a haber una resurrección solo de incrédulos. ¿Me entendió? Espero que usted guarde esos datos en su mente. Cuando Cristo venga por su iglesia, antes de la tribulación, solamente creyentes van a resucitar. Vamos a ir al tribunal de Cristo, donde van a haber recompensas y coronas para algunos, ¿verdad? Y luego de 7 años, Cristo viene con su iglesia a la tierra a inaugurar el reino milenial, ¿verdad? 7 años. Al final de esos 1000 años, porque en ese milenio va a haber personas con cuerpos naturales que se van a revelar ante Dios. La iglesia va a estar cogobernando con Cristo sobre este planeta, ¿verdad? Al final de los y Satanás va a ser atado en esos 1000 años. Al final de los 1000 años, Satanás es desatado y va a engañar a mucha gente que se va a rebelar contra Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que le va a aplicar los 3 doritos, ¿verdad? Les gusta a ustedes el lenguaje, ¿verdad? Los 3 doritos de Sodoma y Gomorra. O sea que están bien tostaditos los doritos, eso significa. Bien quemaditos. Sí, va a descender fuego del cielo y va a consumir, ¿verdad? Lo va a consumir. Entonces, allí van a morir los últimos inconversos. Entonces tenemos que llegar hasta ese momento para que Dios resucite a todos los inconversos y que comparezcan ante el juicio del trono blanco. Hay algunos van a llegar y van a decir: Señor, yo era de alabanza y me ponía corbata negrita, bien bonita. No, nada más un ejemplo, ¿verdad? Oh, Señor, yo era servidor, Señor. Yo era servidor. A ver, me iba para la playa, pero hoy aquí estoy, Señor. Decía, amén, Carlos. Es broma. Nadie se salva por servir al Señor. La salvación es por la fe sola. Y sí, la Biblia lo dice, hermano. Algunas personas en el juicio del trono blanco se van a querer justificar por sus obras. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor. Señor, en tu nombre profetizamos, predicamos, cantamos, evangelizamos. ¿Qué dice la voz divina? No os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no es por obras. Si eso lo grita la Biblia. Pero ese mismo pasaje que yo he mencionado, ¿verdad?, lo utilizan de una manera contraria. ¿Verdad? Que hay que hacer la voluntad de Dios para salvarse. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en esta dispensación, hermano? Que todas las personas pongan la fe en Cristo Jesús. Pero un grupo muy reducido lo va a hacer. La mayoría no, ¿verdad? Muy bien. Creo que este versículo dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz. ¿Quiénes son los muertos? Muertos espirituales, los que están allá afuera sin Cristo. Y debería oír la voz por medio de usted. Mire, sus vecinos, mis vecinos, la mayoría son muertos espirituales.
deberían oír la voz, ¿me entiende?, de Dios, del Evangelio a través de usted. Y los muertos físicos, sí, todos, algún día van a oír la voz de Dios para condenación o para vida eterna. Como le dije, van a estar separadas 1007 años esas dos resurrecciones. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ya entendí, hermano. Va, sigamos. Viene la hora y ahora es. Esta frase revela una tensión temporal con respecto a la resurrección. Mire, o se me imagina que alguien está preguntando, ¿y los 3 doritos qué significa, hermano? No va a ser profundo, hermano. No va a ser un culto solamente para explicar eso. Muy profundo. No. Bueno, ¿vamos? Quienes son nacidos de nuevo ya han resucitado en sentido espiritual. Ahora es. Nosotros estuvimos muertos en delitos y pecados. Y ya tuvimos una resurrección espiritual. Nacimos de nuevo. Somos hijos de Dios. Sin embargo, todavía los aguarda una resurrección física futura. Viene la hora. Sí, una resurrección de los que se nos adelantaron en Cristo, ¿verdad? Por eso Filipenses 3:20 y 21 dice lo siguiente. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuándo adquirimos esa ciudadanía, hermano? Cuando pusimos la fe en Cristo. Somos ciudadanos del cielo. Aquí somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, hermano. No tendríamos que tener tanto apego a las cosas materiales si vamos de paso. Aquí se va a quedar todos los bienes materiales que hemos adquirido hasta este día, hermano. ¿Verdad? Y entonces, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por medio de su poder. Wow. Hermano, esta es una promesa preciosa de Jesucristo. Dice que Él va a transformar el cuerpo de humillación, este cuerpo corruptible, o corrupto, como usted quiera, ¿verdad? Y lo va a transformar en un cuerpo que sea semejante al cuerpo de la gloria, un cuerpo glorificado. Ahí es donde vamos a ser salvos de la presencia del pecado. Ya no vamos a tener una naturaleza pecaminosa con ese cuerpo glorificado semejante al de Jesucristo. Esas son promesas del Señor para nosotros. Muy bien. Sí, Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Bien, este versículo no es fácil, es doctrinal y habla de la aceidad de Dios. Cuando dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, esa frasecita, hermano, es clave doctrinal. ¿Qué significa eso? Significa la aceidad de Dios se refiere a la característica de Dios de existir por sí mismo, de ser autosuficiente e independiente. Implica su soberanía y su poder y no depende de nadie para su existencia. Y Dios no depende de nadie para su existencia. Hermano, aquí en Latinoamérica los habitantes somos religiosos. Nos gusta la religión, las iglesias, etc. En Europa no, es el continente con una culturas antiguas. Allá reina el ateísmo, hermano. La gente, aún en España, que es un país muy católico, ¿verdad? Hay mucha gente atea, o sea, que no cree en Dios. Hace años vi una fotografía de Madrid, de un bus muy largo, con un rótulo a un costado que decía, indiscutiblemente, Dios no existe. Hermanos, son países de primer mundo, países ricos económicamente, pero de tan bien que están, así como en Sodoma y Gomorra, hermano, se han vuelto incrédulos, ¿verdad?
Entonces, hermano, Dios existe aunque la gente no lo reconozca. Dios existe aunque mañana nosotros por tanta ocupación ni nos acordemos de Él. Dios existe. Dios ahí está. ¿Qué hacen los inconversos o están en problemas o en enfermedad, hermano? Yo hasta hace poco me di cuenta que por una diligencia que fui a hacer, yo trabajo la hermana Katy, hay una capilla ahí, ¿verdad, hermano? ¿Para qué? Si la gente tiene un enfermo ahí ingresado, que vaya a pedirle ahí a alguien en esa capilla para que se sane. Y en la mayoría de hospitales hay capillitas. Es para cuando los doctores no pueden. Ahí sí se acuerdan de Dios, ¿verdad? Lamentablemente. En las prisiones, ¿se acuerda la gente de Dios, hermano? Y yo pienso qué pasará en la mente de aquellas personas que estuvieron en una iglesia y hoy están en ese hotel que se llama Secot. Hay por lo menos 3 personas que estuvieron aquí en esta iglesia. Ahí están guardaditos. Yo oro por ellos. Algunos saben quiénes son esas 3 personas, ¿verdad? Uno de ellos cantaba así como vos. Es que a los que cantan más los llevan al Secot. Ten cuidado, esforzarte. Entonces, ahí están los hipotes. ¿Cómo? Sí, sí. Entonces, hermano querido, Dios existe. Dios existe. Entonces, no sé si te recuerdas antes cuando estaba el problema de las pandillas, agarraban a esos muchachos, salían en el periódico, en los periódicos, ¿sabe qué? Muchos tenían nombres bíblicos. ¿Qué pasó? Lo normal, ¿verdad? El muchacho lo llevan pequeño a la iglesia, pero cuando ya tiene 18 años, se resiste y ya no. Muchos de ellos se quedaron con la abuela porque los padres inmigraron, ¿me entiendes? Ahorita están ahí, ¿me entiendes? En ese centro de reclusión. Dios siempre existe. Dios siempre existe. Ha dado no habla de un momento en el tiempo, sino de una relación eterna dentro de la Trinidad. Dios es uno en esencia. Por eso estos versículos también dicen, miren, es que el Padre es mayor, después sigue el Hijo y después el Espíritu Santo. No, son 3 divinas personas coiguales. Una no es mayor que la otra y ninguna es menor que las demás. ¿Verdad? Por eso, o sea, es importante leer el Nuevo Testamento, hermano, porque esta doctrina de la triunidad divina hay que estar convencido a través de la Biblia que es una realidad. Así nomás no se entiende. Por eso voy a seguir. Dios Hijo afirmó aquí que incluso en su humanidad, el Padre le concedió poder para ser fuente de vida espiritual, poder para resucitar muertos y autoridad para juzgar. Por eso que Cristo daba vida eterna, ¿verdad? Porque Él tiene vida en sí mismo. Juan 5:27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Ajá. ¿Qué significa eso, hermano? Que en el en el juicio del trono blanco, Cristo va a estar sentado ahí. Yo pienso, y cuando lleguen los soldados romanos que lo escupieron, que le pusieron la corona de espinas, que le alaron la barba, cuando vean su rostro, ¿qué? Cuando le tapaban la cara y le golpeaban y decía, adivina quién te pegó. ¿Qué cara van a poner, hermano? El Hijo del Hombre es el Mesías, el Hijo de Dios,
que recibirá el reino de Dios, su Padre, en su segunda venida, y gobernará sobre todas las naciones de la tierra. Lo que le expliqué yo del milenio. El Padre le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Otra vez, el Hijo del Hombre es el Mesías, el Hijo de Dios, que recibirá el reino de su Padre en su segunda venida y gobernará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cuál es la esperanza del creyente hoy en día, hermano? Que Cristo venga por su iglesia, que nos saque de este mundo tóxico, ¿entiendes? Hay que se quede su cónyuge inconverso, o que se quede la tóxica inconversa. Y el Señor nos va a llevar, nos va a arrebatar, dicen unos, o nos va a raptar, dice otro. ¿Cuál le gusta más? Es lo mismo. Somos la novia del Cordero, ¿verdad? Y nos va a llevar, vamos a estar 7 años en el tribunal de Cristo. A los 7 años venimos. Van a haber algunas personas que no murieron en la gran tribulación, muy pocas personas, con cuerpos naturales. Nosotros vamos a regresar con cuerpos glorificados. Entonces esta gente de cuerpo natural van a procrear hijos, ¿verdad? Y se van a multiplicar. Usted los va a gobernar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Ahí dice, porque Dios le dio autoridad al Hijo del Hombre y Él nos va a dar la autoridad a nosotros para gobernar. Muy bien. ¿Qué dice Apocalipsis 22:12? He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Estas son palabras textuales de Cristo. He aquí yo vengo pronto. Acuérdense que el apóstol Pedro dice que para Dios un día es como 1000 años. O sea que Cristo se ha tardado en venir 2 días nada más. Él no tiene prisa. Pero sí, como vemos la situación económica, política y social ahorita, hermano, se siente algo en el ambiente. ¿Me entiendes? Estamos gobernados, o más bien dicho, hay gobernantes mundiales allá en Estados Unidos, un señor un poco alebrestado, ¿verdad? Tenemos otro en Rusia que no es completo, que es asesino. Tenemos otro en Corea del Norte que es de loco, en cualquier momento aprieta un botón, hermano, y estallan muchas ciudades importantes del mundo. Sí, estamos gobernados por gente que no es completa mentalmente, ¿verdad? Entonces, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, el galardón que le puede dar a usted el Señor en el tribunal de Cristo, para recompensar a cada uno según su obra. No es la salvación, no es la salvación, es una corona, un galardón por servicio fiel y espiritual al Señor. Dice, yo soy el Alfa y la Omega. En buen español, yo soy la A y la Z. Soy todo, pues. Cristo dice, porque el Alfa es la primera letra del abecedario griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, lo dijo Dios Cristo. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. En nadie más hay palabras de vida eterna, sino solamente en Cristo. Muy bien, dice Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Y cómo se lavan las ropas, hermano? Por la fe en Cristo, para tener derecho al árbol de la vida eterna y para entrar a las puertas. ¿Cómo se llama la ciudad? ¿La nueva? La Nueva Jerusalén. 15. Mas los perros estarán fuera,
y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y usted ha mentido, hermano. Ahí dice que los mentirosos fuera. Este es otro versículo que a veces utiliza la gente para descalificar creyentes, ¿verdad? Más los perros, hechiceros, fornicarios, asesinos, los idólatras, los que adoran ídolos. Y todo aquel que ama y hace mentira. Aquí se refiere a mentirosos inconversos. No van a entrar a la vida eterna. Los creyentes a veces mentimos piadosamente. Y para no ofender a las personas, para que no meternos en líos, ¿verdad? Que no es lo más correcto. ¿Usted nunca miente acerca de su edad? ¿Y por qué se ríe, pues? Entonces, ¿verdad? Como quien dice, si vos ya mentiste, estás descalificado de la salvación. No, se refiere a mentirosos, incrédulos que no han puesto la fe en Cristo. Voy terminando. Juan 5, 28 y 29, los últimos versículos. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿La salvación es por obras? Pareciera que sí en ese versículo. Vuelvo y repito, por eso mucha gente cree sinceramente que la salvación es por obras, por versículos como este. El hermano Denis lo explicó la vez pasada, ¿verdad? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, los muertos físicos, incrédulos o creyentes, oirán la voz de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Qué es hacer lo bueno en este contexto? Poner la fe en Cristo, ¿verdad? Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué es hacer lo malo en este contexto? No creer en Cristo, rechazar a Cristo, no creer que por fe sola es la vida eterna. No es por obras, hermano. La Biblia no se puede contradecir. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero estos versículos parecieran que dicen. Por eso aquí recomendamos, lea el Nuevo Testamento para que se dé cuenta, ¿verdad?, de la realidad espiritual. De que desde el momento que usted puso la fe sola en Cristo, tiene vida eterna, nunca la puede perder. Dios jamás lo va a esperar de su familia. Pero mire, y si hago un pecado grande, ¿no me va a sacar? Sus hijos físicos, si hacen algún pecado terrible, ¿ya no es su hijo? Sigue siendo su hijo. ¿Me entiendes? Si llevan a un muchacho a la prisión, ¿deja de ser hijo de sus padres físicos? No, ¿verdad? Esto no es para que vivamos una vida licenciosa o depravada o divertida, no, es seguridad de vida eterna. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque este discurso de Cristo nos da promesas de vida eterna,